En el vídeo de hoy vamos a hacer un brico al Model 3 para que podamos ver o podamos utilizar con mayor comodidad el frunk, el maletero delantero, que en nuestro caso haremos un vídeo dedicado para enseñaros de qué forma utilizamos ese maletero delantero y por qué para nosotros es importante hacer este brico, que es colocar iluminación en el frunk. Vas a ver que no necesitamos ningún tipo de herramientas con nuestras manos y con lo que viene dentro del kit, que lo vas a tener abajo en la descripción y con los pasos que vas a ver dentro de este vídeo, lo vas a poder hacer. No tienes que cortar, no tienes que modificar nada, es algo que no afecta a la garantía. En el momento en el que no lo quieras, lo puedes quitar y es súper fácil de hacer. Lo vas a ver, es muy sencillo. ¿Qué tenemos dentro del kit? Este kit es compatible para los Model 3 y Model Y de 2018 a 2022. En años posteriores imagino que se podrá ir actualizando, pero bueno, si ves este vídeo posteriormente, pues cerciórate de que lo que vayas a comprar te sirva. En este momento vamos a instalarlo en un Model 3 Standard Range de 2022, finales de 2022, y vas a ver, te digo, lo sencillo que es. Si abrimos el kit, bueno, ahora lo vas a ver en detalle. Lo primero que quiero decirte es que tenemos dos tipos de conectores para que sea compatible con todos los modelos. Si tienes un modelo más antiguo o tienes un modelo más nuevo, utilizarás uno de los dos cables, pero si te das cuenta viene ya preparado para quitar el conector original, conectarlo nuestro LED y dejarlo todo con el funcionamiento normal del coche, y aquí se engancharía pues nuestra luz. Sin más, no tiene más historia de conectar un cable, colocar las luces y se acabó. A disfrutar y a ver, porque en el frunk no tenemos luces y la que hay es bastante rara, ¿no? Así que nada, vamos al exterior, vamos fuera al frunk y lo probamos, lo montamos y vas a ver qué fácil es. O sea, vamos fuera. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es vaciar el maletero, el frunk, dejarlo completamente limpio. Y lo que vamos a retirar es esta pequeña tapita de plástico en esta parte de aquí. ¿Cómo vamos a quitarla? Muy sencillo, tiene grapas en los laterales que se quitan con la facilidad de tirar. Y luego tiene otras dos grapas en la parte superior que igualmente tirando van a saltar. Esto no hay posibilidad de romperlo de ninguna forma, así que tira con tranquilidad, es como donde están las grapas y es tan fácil como eso. Lo que vamos a hacer es soltar el conector. Este conector que está justamente aquí, que es el de la lucecita pequeñita que se ve en el maletero cuando lo abres, y también es el botón del accionador de aquí cuando queremos, bueno, si te quedas atrapado en este pequeño maletero, pues que puedas salir. Vale, lo vamos a quitar, pero tienes que tener en cuenta que tiene una pequeña laña en esa parte de ahí, así que con muchísimo cuidado. Va a estar duro porque también tiene protección contra el agua, la vamos a ver ahora. Esta gomita, esta pequeña junta tórica, es la que protege el conector para que no entre el agua. Esta tapita la vamos a reservar y ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro kit. En el kit, como bien te he dicho antes, tenemos dos conectores. Si nos damos cuenta, tenemos uno que tiene 3 puntas y otro que cuenta con 4, ¿vale? ¿Cuál es el conector que nosotros tenemos aquí? Con 4 puntas. Entonces, ya sabemos el cable que vamos a utilizar. Este de 3 no nos hace falta para nada y tenemos este conector. Tan fácil como conectarlo, asegúrate donde esté el pequeño agujerito para colocar la laña en esa misma posición. Tenemos la laña justamente aquí y el agujerito aquí. Solamente conectarlo, ¿vale? Lo dejamos bien fuerte para que no entre nada de agua, que se quede bien conectado. Y ahora tenemos dos cables. Este es el cable original que volveríamos a dejar en nuestra tapita y que vuelva a funcionar el botón y la luz original, y este va a ser nuestro conector para la tira LED. Vale, varias cositas ahora. Aquí, como puedes ver dentro del kit, pues vienen varias cosas, unas instrucciones, un pequeño robacorrientes de color rojo, un cable de masa, que esto en principio no lo vamos a utilizar, solo si nos da problemas. Aquí puedes leer todas las instrucciones. Es lo mismo que te voy a contar dentro de este vídeo, pero todavía si tienes dudas, pues por aquí puedes pausar el vídeo, ver las instrucciones o incluso cuando te llegue el kit a casa poder comprobarlo. Lo único que vamos a tener claro ahora mismo, podemos probar las LED. Voy a hacer una pequeña conexión para ver que todo se enciende y funciona. Si te das cuenta,
ya empieza a funcionar, así que estaría todo funcionando. Ahora mismo, según nos dice el kit, tenemos la configuración para dos modos de voltaje, o 12 voltios o 16 voltios. ¿Qué tiene mi Tesla? ¿12 voltios o 16 voltios? Vale, pues eso es muy fácil de identificar. ¿Qué batería tiene el coche? La batería de bajo voltaje. Una batería de plomo, para los modelos de 2019, por ejemplo, o como en este caso 2022, ya llevamos una pequeña batería de litio. Si tienes dudas por lo que sea, puedes consultar tu modelo, y si todavía te surgen dudas, quitando esta pequeña tapita del frontal, tan fácil como tirar y ya está, vas a ver si tienes una batería tradicional de coche de las grandes o una pequeña batería chiquitita. Ya puedes ver si tienes 12 o 16 voltios. Ya digo, 2022, monta la batería de litio de 16 voltios. No va a pasar absolutamente nada, y lo único que va a suceder es que si lo enchufas y tienes una batería de plomo, pues vas a ver que el kit viene configurado en 16 y se verá un pelín más bajo. Solamente tendríamos que abrir la tapita negra esta, mover los conectores. Ahora lo vamos a ver según nos indica, ¿vale? Tenemos aquí las configuraciones, las vas a ver ahora. Y esta tapita negra solamente hay que meter un pelín la uña y conseguimos abrirla. Mira, por aquí tenemos. Solamente tendríamos que hacer el dibujito en esta plaquita que vemos justamente ahí. Tengo el 1 y el 2 hacia abajo, el 3 y el 4 hacia arriba, porque en nuestro caso tenemos 16 voltios. Tan fácil y tan sencillo como eso. No tenemos que hacer absolutamente nada. Esto lo voy a cerrar tal cual y ya estaría listo, ¿vale? Y ahora, si ves por algún problema, si ves en algún momento que te da algún tipo de problema, existe un cable de masa, un cable que viene incluido, que es este negro con un robacorrientes. Ya digo, si encuentras algún problema, que te dé problemas en la pantalla, que veas que flashea o parpadea el LED, algún tipo de problema eléctrico, es tan fácil como poner este robacorrientes en la parte de los LEDs, en el cable negro, ¿vale? Nos conectaríamos así, cerraríamos la pestaña y aquí incorporaríamos este apartado rojo, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos con este negro? A cualquier tornillo del chasis. Puedes conectarlo en cualquier tornillo del chasis, en ese, en este, pero mi recomendación va a ser que lo hagas en este. Desaflojas esa tuerca, lo colocas justamente ahí como si fuera una pequeña arándela y ya está. Esto es muy raro que suceda, pero si sucede, pues que sepas que el kit también viene preparado para ello. Para cualquier tipo de modelo va a funcionar. Ahora es el momento de montar los LEDs. Ya hemos visto que funciona, que está todo correcto. Desempaquetamos esto y vamos a instalarlo. Para instalarlo, lo primero que vamos a hacer es ver hacia dónde alumbra esta tira LED, porque si vemos tiene blanco por un lado, blanco en la parte trasera, aquí un blanco con una pequeña tirita y en esta parte es algo más traslúcido. Entonces, para comprobarlo, pues algo tan sencillo como hacer medio contacto, enchufarlo, ves que está funcionando y ya está. Vemos de qué forma se colocaría. Es súper fácil, o sea, vemos que esta parte que no está tan blanca es la que estaría hacia afuera y lo vamos a colocar debajo de la fundita, ¿vale? Simplemente levantar un poquitín y así iríamos metiendo esta goma. Como puedes ver, no hace falta mover ni desatornillar nada, ni soltar ninguna goma, ni ser mecánico para poder hacer esto. Es tan fácil de hacerlo como estás viendo, que no tiene ninguna complejidad. Por último, ya intenté esconderla del todo, quiero que te des cuenta cómo la tira está completamente protegida para que siga siendo estanco en el caso que nos caiga agua o lo que sea dentro del Frank, que no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? Por último, esta última parte de aquí, tómate con calma el hecho de dejarla bien para que pueda iluminar bien, pero solamente la dejamos así y ya estaría.
Tan fácil y tan sencillo como eso. Voy a volver a conectarla para cerciorarme de que todo esté bien. Y una vez que lo tengamos todo listo, vamos a conectar su cable, dejar los cables justamente aquí dentro y ya está. Solamente asegurarnos igualmente de tener el agujerito a la misma vez que el pequeño clip. Y solamente tendremos que esconder por aquí estos cables, sin más. Los escondemos por este huequecito. Y volvemos a conectar, volvemos a cerrar con las grapitas el frontal, que ya has visto que es solamente hacer clic ahí está y ya está. Lo que me queda en la caja lo voy a conservar durante unos días por si diera algún problema y tuviera que poner el negativo, pero es tan sencillo como eso. Los enlaces los tienes justamente por aquí abajo en la descripción. Es un kit que hemos encontrado en Amazon y que hemos querido pues compartirlo contigo para que puedas colocarle esta pequeña lucecita que bajo mi punto de vista debería llevarlo el coche, pero como no lo lleva, nosotros se lo instalamos y lo dejamos a nuestro gusto. Suscríbete al canal si no quieres perderte el resto de vídeos que vienen tanto de trucos como de experiencia de usuario con este Standard Range de 2022, finales de 2022, nuestra experiencia de uso, nuestros kilómetros, que lleva ya un montón de kilómetros hechos. Y al fin y al cabo, nuestro uso y disfrute con este pequeño Model 3 Standard Range llamado Steve. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.